Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez. Un placer saludarle. Qué bueno que está con nosotros. En verdad, muchas gracias por acompañarnos y gracias por compartir cada uno de nuestros segmentos. Estamos ya charlando con... Mire, estamos finalizando una semana muy movida en el marco de una discusión, si se puede incluir todavía la discusión, o mejor dicho, casi una imposición de una reforma judicial que ahora le tocará al Senado definir y que a Morena y a Ledo les falta nada más un voto para concretarla, y que muchos han hablado de los pros y contras que pueda tener la misma. Pero hoy no vamos a hablar de la reforma al Poder Judicial como tal, sino que queremos hablar de algo que también podría tener un impacto colateral, o lo está teniendo, pero pues algo que sí nos debería estar preocupando a todos los mexicanos en estos momentos, y es cómo se encuentra nuestra economía, en qué lugar está parada, qué riesgos hay de una eventual crisis como las que conocíamos del pasado. Y bueno, los vaivenes en la paridad cambiaria, los vaivenes en la paridad peso-dólar, que como siempre, pues depende más bien de factores externos en ocasiones, y espero no estarme equivocando porque no soy el experto, más que de lo que aquí se hace o deja de hacer. Pero yo por eso agradezco el que nos acompañe en esta ocasión, Paulina Contreras. Es economista, ya en otros segmentos, cuando nada más estábamos en audio, nos acompañaba Paulina. Y pues hoy agradecidos también porque estés con nosotros para que nos orientes, nos guíes, Paulina, de cómo está nuestra economía. ¿Cómo estás? Hola José Ángel, muy bien, buen día, gusto de saludarte y poder platicar contigo y con todos los que nos están viendo y escuchando. Y como dices, pues lista para platicar de cómo está nuestra economía, que pues para quienes tendrán un poco más de edad recordarán estos episodios de cambio de administración como muy turbulentos e incluso pues de crisis, ¿no? Pero en esta ocasión, digamos, el contexto es un tanto diferente desde hace ya varios sexenios, así que pues lista para platicar de cómo pinta para este final de sexenio y el arranque de la próxima administración. Lo que últimamente nos ha llamado mucho la atención es la relación peso-dólar, Paulina, ¿no? Que el gobierno federal nos presumía es que vamos bien y hemos hecho las cosas bien, y por eso se encuentra muy a favor de nuestra moneda la condición, pero de repente pareciera que comenzaron a influir factores externos. Ahora sí influyen factores externos y no es algo inherente a lo que ocurre en nuestro país, Paulina. A ver, particularmente en torno al tema de la paridad, ¿cómo nos encontramos y cuáles son las verdaderas causas de estos vaivenes y que ya hemos superado hasta la barrera de los 20 pesos? Así es. Bueno, es que la realidad es que el nerviosismo ha estado ahora sí que a la orden del día y sobre todo desde que se efectuó la elección aquí en nuestro país. Debo decir que los analistas y quienes nos dedicamos a este tema del análisis económico, pues no prevíamos un impacto tan importante en el tipo de cambio, porque además no se esperaba que no es tema necesariamente del análisis político, pero no se esperaba una victoria tan contundente por parte de Morena y sus aliados. Y el primer, digamos, termómetro fue justamente el tipo de cambio. Y el tipo de cambio reaccionó ante esta victoria, más allá de la victoria de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, de lo que se logró en el Congreso, y eso fue lo que puso nerviosos a los mercados, particularmente al mercado cambiario. Y lo que pasó ahí fue una depreciación de la moneda mexicana, y creo que primero vale la pena señalar que, bueno, la moneda mexicana o el tipo de cambio peso-dólar funciona desde hace ya varios años como un mercado, pues llamémosle competitivo, oferta y demanda. O sea, hace ya muchos años, antes del 95, era un tema más controlado por el Banco de México, en donde se establecían algunas bandas de referencia de cuánto debía estar el tipo de cambio y algunos otros esquemas de tipo de cambio. Pero de un tiempo para acá, el tipo de cambio es una cuestión en donde es oferta y demanda. ¿Y qué es la oferta de dólares? Pues todo aquello que genere que haya dólares en nuestro país, que puede ser la inversión extranjera directa o indirecta, el turismo, remesas, etcétera. Entonces, mientras más dólares haya en el mercado, pues técnicamente más
también más baja el tipo de cambio. Y mientras menos dólares haya en el mercado, pues entonces el tipo de cambio se incrementa. Y entonces episodios justo como los que vemos, pues provocan que se retiren las inversiones, sobre todo las volátiles en nuestro país y entonces, o de activos mexicanos, y entonces eso provoca que el tipo de cambio suba. Y lo que vimos justamente en episodios recientes, pues ha sido este incremento del tipo de cambio derivado de la cautela de los inversionistas que pues buscan acomodar sus posiciones y que pues generan esta salida de capital y que provoca esta depreciación del tipo de cambio. Y han sido cuestiones locales, pero también cuestiones internacionales, como la elección de los Estados Unidos, que también está siendo un factor y que ese factor pues permanecerá ahí de aquí hasta noviembre, al menos que sepamos quién es el ganador en aquella elección. Y Paulina, pareciera que cuando se recupera, por lo menos después de esta ola en la que se encuentra inmerso el peso mexicano a partir de temas de política y de reformas, pues es más bien cuando en los Estados Unidos se tambalean un poquito, ¿no? Como ocurrió ayer, que más bien tuvo que ver con la situación en Estados Unidos que con lo que en México está generando certeza o incertidumbre. No sé si me equivoco. Sí, digamos, la apreciación de la moneda mexicana suele tener más con relación, o en los episodios recientes ha tenido más relación con un tema de una depreciación del dólar, o sea que el dólar es el que pierde terreno de manera generalizada y eso provoca que a monedas como la nuestra pues le vaya bien. Pero nosotros en economía tenemos un dicho por ahí que el tipo de cambio baja, o más bien sube en elevador y baja por las escaleras, entonces le cuesta más trabajo regresar a niveles previos que con lo que pues de un día para otro puede subir y estar, pues lo hemos visto en este caso, por encima de los 20 pesos por dólar. Entonces la realidad es que hoy lo que podemos decir es que hay un nerviosismo y una incertidumbre en los mercados financieros y eso va a provocar que pues sea esta volatilidad a la orden del día para la moneda mexicana. Oye, ¿y qué tanto es en realidad el tipo de cambio el que debería estarnos preocupando dentro de este universo que tendría que estarse volteando a ver en el país? Y yo, es decir, me refiero a todos los demás indicadores. ¿Qué lugar ocupa dentro de todos los indicadores económicos? Mira, más que ser un indicador para voltearlo a ver por temas de qué tanto nos diga si estamos bien o estamos mal, pues es un indicador para voltear a ver que en cuanto a los diferentes sectores, es decir, para el sector exportador le puede convenir bastante que el tipo de cambio esté apreciado, pues quiere decir que sus ventas van a valer más al momento de traducirse en pesos. Pero, por ejemplo, el sector importador, que también tenemos buena parte de importaciones en nuestro país, pues también le perjudica que el tipo de cambio se eleve. Entonces, más que decirnos en realidad cómo está la economía mexicana, nos importa como para saber a qué sectores le puede perjudicar o afectar en estos momentos. Ahora, otro de las cuestiones por las cuales también el tipo de cambio podría generar una preocupación es por el lado de la deuda pública, porque la deuda, hay buena parte de ella relacionada en dólares, por lo cual, pues bueno, el incremento también puede ser un factor que incida o perjudique a la deuda. Sin embargo, pues está mal, digamos, como últimamente y sobre todo pues cuando el tipo de cambio estaba sobre casi los 16 pesos por dólar, que nos presuman a este indicador como un indicador de la economía mexicana. La realidad es que es un indicador de cómo está el mercado en general. Y sí, mientras más estabilidad haya en determinado país, pues evidentemente el tipo de cambio se va a mantener más estable y un poco más apreciado, pero no necesariamente refleja la realidad porque con esta dinámica que te decía de oferta y de demanda, pues la realidad es que va más en función a cómo está el sentimiento o el feeling de los inversionistas. Entonces, hay muchas otras variables que nos pueden hablar mejor de la radiografía de la economía mexicana. ¿Y cuáles son esas variables y cómo se encuentran? Sobre todo para hablar de si va a haber o no crisis, que es lo que al final, así como que al ciudadano de a pie le preocupa siempre, ¿no? Claro, y creo que hablar de crisis sería, por decirlo muy coloquialmente, como exagerar, porque como tal, no, o sea, si recordamos la crisis, pues no sé, del 94, 95, no tiene que ver necesariamente con esto, pero sí hay una fotografía muy clara de que la economía mexicana se está desacelerando.
Un indicador que sin duda es uno de los más importantes es el crecimiento económico medido a través del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y, por ejemplo, al principio de este año se esperaba que el crecimiento fuera poco encima del 2%. Eso quiere decir que de este 2024 al 2020, comparado con el 2023, tuviéramos un crecimiento de la economía de aproximadamente 2.2%. Poco a poco, los organismos internacionales, nacionales, bancos, etcétera, que hacen análisis económico han ido recortando este pronóstico de crecimiento y todo indica que estaremos sobre el 1.5%. O incluso por debajo del 1.5%. Ahora, estamos creciendo, o sea, seguimos creciendo, esa es una realidad, pero lo estamos haciendo a un menor ritmo. El último dato del INEGI refleja que en el segundo trimestre crecimos 1%, y la realidad es que el segundo semestre del año de un final de sexenio siempre suele ser mucho más lento que los primeros por razones de pues que el gasto gubernamental se tiene que pausar, tiene que ejecutarse la mayoría desde el principio para poder cerrar, etcétera, o que las empresas también toman cierta cautela de las inversiones y de los gastos en función a lo que vaya a suceder con los cambios de gobierno. Entonces, si ya crecimos ahorita 1%, que es por debajo de lo que se esperaba, pues la realidad es que el segundo semestre tendremos un crecimiento igual o menor, por lo cual estaremos pues justo con estos datos promediados de 1.5, por debajo del 1.5%. Y otro también muy importante es el tema del empleo. La realidad es que el empleo formal durante el año pasado e incluso el antepasado había tenido muy buen ritmo de generación. Y este año, la verdad, ha sido bastante lento la generación de empleo formal. De hecho, particularmente ayer, el Instituto Mexicano del Seguro Social daba a conocer las cifras de generación de empleo del mes de agosto y fueron 365,000 empleos aproximadamente para el mes de agosto, que representa uno de los más bajos desde el 2016, o más bien el más bajo desde el 2016. Y en suma, pues ya en el acumulado de enero a agosto, pues también estamos por debajo de lo que se había registrado en años previos. Así que también las empresas pues están siendo cautelosas en materia de generación de empleo porque están viendo el contexto y el panorama y pues se van un tanto más con cautela, ¿no? Veía en este momento y muchos artículos son los que advierten cómo el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrentará retos financieros y además un déficit. En ese aspecto, esto que nos advierten, insisto, muchos articulistas, inclusive también varios de los, pues no nada más analistas, sino también las calificadoras. ¿Cómo nos va a impactar ese déficit financiero? Sí, y creo que vale la pena explicar brevemente cómo este déficit, porque al final es como una especie de cobija. El gobierno tiene presupuesto y tiene, que es esa cobija, y entonces esa cobija tiene que alcanzar para todo lo que quieren hacer, y si le jalan un poquito más para un lado, quiere decir que descobijan o descubren el otro lado. Pues en el caso del presupuesto federal o de los presupuestos gubernamentales, pues el tema es, pues, si yo quiero gastar, o si, en lo que sea que quiera gastar, pues tengo que recibir ingresos, y ya sea por impuestos sobre la renta, IVA o por cualquier tipo de ingreso que recibe el gobierno. Y pues como tal, si mi gasto es mayor a lo que yo recibo como ingreso, pues entonces incurro en un déficit. Y ese déficit se puede pues cubrir mediante deuda gubernamental. Y entonces es ahí donde empieza la complicación, porque nos han dicho que no se han endeudado a nuestro país en los últimos años, pero la realidad es que sí ha habido mayor deuda, y de hecho estaremos prácticamente con el mayor porcentaje de deuda de los últimos años, y como tal también se han renegociado algunos deuda o algunos títulos de deuda que estaban por vencer, y entonces eso también es endeudarse. Entonces, en este déficit lo que va a ocurrir es que pues el gobierno va a tener que decidir, y el gobierno entrante va a tener que decidir a qué le quita y a qué le pone énfasis con el menor dinero disponible, o si se endeuda más para poder seguir teniendo el ritmo de gasto, y cualquiera de los dos pues va a tener consecuencias. Entonces, de entrada, pues va a ser más complejo para la presidenta electa poder tener o disponer de la misma cantidad de recursos o con la misma facilidad que en su momento lo tuvo el presidente López Obrador. Entonces, pues podríamos esperar o una reducción
en los programas o, por otro lado, pues un mayor endeudamiento. Y yo creo particularmente que lo que va a ocurrir es que los programas sociales, sobre todo, y los programas que son icónicos para Morena en general o para la 4T, pues son los que se cuidarán a toda, ahora sí que con capa y espada, y se descuidarán quizá otros proyectos que pueden ser no tan visibles. Y yo creo que un ejemplo muy claro, José Ángel, es también lo que ocurre, por ejemplo, en materia de infraestructura y de mantenimiento a carreteras. O sea, lo hemos visto aquí en Jalisco, por ejemplo, que las carreteras son de responsabilidad federal y hemos visto un descuido impresionante de las carreteras. Y eso es justo parte del gasto que pues no están ejerciendo aquí para llevárselo a otro lado y poder tener el recurso disponible para sus prioridades. Justamente, para no descobijar los programas sociales que no se van a cuestionar. Algunos de ellos son más que necesarios, otros tantos podríamos tal vez replantearlos y en algunos casos hasta cuestionar o reflexionar sobre la universalidad, ¿no? El esquema y la universalidad de los mismos. Pero bueno, en efecto, lo que van a descobijar es la infraestructura, Paulina, y eso tarde que temprano también le pega muchísimo a la economía, porque cuesta más andar transitando por esas arterias, los accidentes que también esto provoca y otros tantos aspectos. Y además de que, bueno, se requiere cada vez mayor infraestructura, cosa que no vamos a tener. ¿Cómo impacta también el hecho de que Pemex ha dejado de ser una empresa paraestatal para volverse una empresa productiva del Estado? En automático se está absorbiendo también la deuda de Pemex, ya, ¿no? En general, el esquema va a seguir siendo el mismo. La realidad es que siempre ha sido una empresa, ha sido más un tema de marketing, de cómo funciona la estructura, digamos, de Pemex. O sea, se supone que a raíz de la reforma energética se le llamó empresa productiva del Estado, buscando, pues justo, como su nombre lo dice, esta parte de la productividad y hacerla de alguna u otra forma más rentable. Pero también sabemos que no ha sido así, ha tenido pérdidas impresionantes. O sea, es como si nosotros tuviéramos un negocio y tuviera pérdidas y seguimos manejándolo. Y al presidente le gusta decir que Pemex es de todos los mexicanos, pues todos los mexicanos en ese caso, pues entonces tenemos una empresa quebrada en números rojos y que además ha recibido inyección por parte del gobierno federal de presupuesto que no estaba destinado a Pemex y que se le está inyectando para poder absorber justamente estas pérdidas. Entonces, esta empresa productiva del Estado o esta empresa paraestatal, pues al final el reto que tiene y que ahí me parece pues sumamente importante el mensaje que se da con la designación del nuevo director de Pemex, no haber dejado a Romero Oropesa, es por lo menos un buen mensaje por parte de la presidenta electa, porque si hay una preocupación real y latente para la siguiente administración, es justamente Pemex. Y en esta administración les ha encantado inyectarle dinero limpio, digamos, a una empresa que está pues en números rojos. Es como si yo dijera que pues mi negocio no funciona, pero sigo metiéndole dinero por parte de mi familia, de mis amigos o de préstamos o de... No han pedido dinero prestado, pero que ha llegado dinero nuevo, digamos, para inyectárselo a algo que no tiene pues necesariamente un buen camino. Y mucho está en el problema de que Pemex no es rentable en algunas de sus áreas. O sea, como productor de petróleo es rentable, pero en la parte de refinación, pues es improductivo y están ahí los números. O sea, si quitaran esa área y dejaran de preocuparse o más que quitarla, hicieran una reforma para esa área en particular, tendríamos un negocio con menos pérdidas que el que tenemos ahora. Cierto, nos sale mejor ya traerlo refinado y seguir nosotros vendiendo el petróleo que aquí se extrae, ¿no? Te deja mejores dividendos y mejores resultados. Paulina, a ver, casi porque tenemos que cerrar, pero no podemos dejar de paso lo que pueda suceder con el Telecán, que yo sé que es, perdón, el Temec, que yo sé que en este momento queda nada más también en un tema de la especulación porque no sabemos el impacto real, pero por lo pronto hay preocupación, principalmente en Estados Unidos, también en Canadá, por lo que pudiera traer consigo la reforma al Poder Judicial. De tal suerte que dicen, habrían cláusulas que se verían afectadas en el TEMEC. ¿Qué sucedería si realmente Estados Unidos y Canadá dicen, así no jugamos? ¿Cuál sería el resultado del impacto en México del que se diera por concluido este tratado comercial?
Bueno, sin duda es una posibilidad, digo, no quiere decir que sea totalmente probable, pero sí es No. una posibilidad, y más porque recordemos que a raíz de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ahora el TEMEC, pues incluyó esta cláusula sunset o cláusula de ocaso, en donde cada cierto tiempo se tiene que renegociar los términos del tratado, y en la próxima administración, pues justamente caerá este momento de revisión del tratado. Y entonces, bajo esa lógica, pues podría haber estas todas estas inquietudes por parte de Estados Unidos y Canadá en torno a los cambios que se están haciendo en nuestro país, que no solo es el tema de la reforma judicial, también en la parte de los organismos autónomos, o sea, organismos como COFESE, por ejemplo, que van relacionados al tema de la competencia y vigilar que no existan monopolios, que eso en el tratado pues son relevantes para darle certeza en materia de inversiones, por ejemplo. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues en caso de acabarse, pues sería un golpe durísimo para la economía mexicana. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, más del 70% de las exportaciones van justamente para Estados Unidos, y pues eso significaría el que tuviéramos condiciones diferentes para poder exportar. Hoy tenemos muchas facilidades en el tratamiento, digamos, aduanero, entre muchas otras cosas, pero hay muchas facilidades de integración económica, de que se pueda producir aquí, se mande para Estados Unidos a terminarse con un tratamiento diferente en cuanto a impuestos, etcétera. Entonces estaríamos frente a un golpe importante para la economía mexicana derivado pues el gran impulso que representa para nosotros el mercado norteamericano. Así que sin duda sería el peor de los escenarios en materia de lo que pueda ocurrir con el TEMEC, sería ese justamente la cancelación. Y yo en lo particular quisiera creer que justo todos estos cambios que se están planteando de alguna manera podrían verse atenuados un poco justo por la presión de Estados Unidos. Oye, Paulina, ¿qué se les puede decir a quienes minimizan este impacto del tema de la relación comercial con Estados Unidos y Canadá y que dicen, hombre, tenemos un colchón en China? Y algunos hablan hasta de Rusia, vaya. ¿Realmente China podría ser esa tabla de salvación como para que no pase nada en términos económicos? Pues no, porque la realidad de las cosas es que nuestra relación comercial con China es mínima, y no tanto porque no queramos, sino porque nuestras condiciones no están, digamos, óptimas, no quiero decir óptimas, pero no somos tan competitivos en algunas cosas con China. O sea, a China no le conviene necesariamente comprarle a México en algunas cuestiones. En otras conviene sí, y en otras les conviene incluso invertir, y lo están haciendo en nuestro país como por ejemplo el caso de los autos eléctricos, que también están haciendo grandes inversiones para venderle al mercado mexicano. Pero así como nosotros le exportamos a Estados Unidos y le importamos también, sería difícil que nosotros tuviéramos la misma relación comercial con China, porque en muchos casos ellos son mucho más competitivos, pero además no todo lo que nosotros necesitamos lo tiene China. O sea, es también un tema de oferta, no solo un tema de precios. Entonces, el tema primario, por ejemplo, que para Jalisco es sumamente importante, Estados Unidos es nuestro principal comprador. Entonces, nosotros le vendemos gran cantidad de productos del sector primario. Por ejemplo, el tema de las berries, pues el 98% se van hacia Estados Unidos, y prácticamente todo sale si no es que más del 95% sale de aquí, de Jalisco. Entonces, sí es un tema complicado a nivel nacional y a nivel estatal para las economías regionales también. Sí, más bien México le interesa a China en función de esta relación que existe con Estados Unidos, que es un mercado al que les interesa ingresar, al menos aunque sea de rebote, ¿no? Sí, y a China también le interesa el mercado mexicano. De hecho, han dicho, por ejemplo, en el caso de BYD, recientemente señalaban en un comunicado que su intención no es para entrar al mercado norteamericano, sino para vender, o sea, llegar a México. Su intención es para hacerlo, para llegar al mercado mexicano, ni siquiera para hacerlo con miras a exportar, porque además la realidad es que justo eso sería lo que a Estados Unidos no le haría mucho sentido. Pero BYD o empresas chinas como tal lo que están buscando es al mercado mexicano, porque también el mercado mexicano consume, y hoy cada vez pues tiene más fuerza esa parte, y entonces pues estamos siendo también atractivos para otros países en ese sentido. Paulina, por último, y justamente así, como a manera de cierre de todo esto, con esos términos que de repente le preocupan al mexicano, está pasando la basura. A ver, esos temas que le interesan al mexicano,
crisis, devaluación, deuda, todas esas palabras que nos dan pavor. Entonces, México no está en este momento en el riesgo de caer en una situación de esta índole, ya sea de crisis, de devaluación, de recesión, etcétera. No, como tal en una recesión no, pero creo que sí hay un tema importante que tenemos que cuidar y es el tema de inflación. Sin duda el tema de inflación sigue siendo una preocupación. Ciertamente no está en los niveles que habíamos visto el año pasado, pero sí hay productos, sobre todo el sector agropecuario, que están generando todavía muchas complicaciones para la economía mexicana. Y en ese sentido, creo que ese tiene que ser o sigue siendo una de las principales preocupaciones para los mexicanos, el tema de inflación. Y pues obviamente sí veremos volatilidad en el tipo de cambio y seguiremos viendo cómo estará oscilando entre los 19, 20, quizás hasta los 21, pero pues al final ya lo vimos en ese sentido, ya lo vimos en esos niveles. Y no es que no haya pasado nada, pero a lo que voy es, existe una estabilidad o una fortaleza por el lado de la política monetaria, lo que encabeza el Banco de México, en cuanto al control que puede tener sobre esta volatilidad. Y creo que en ese sentido puede haber cierta, pues, cautela, sí, pero también tranquilidad. Y hablar de devaluación o de crisis no necesariamente. Sí va a ser un año complicado el próximo año en materia de todos los ajustes que tenga que haber, pero como tal podríamos decir que pues no estaremos en una crisis, solo sí en un año mucho más complejo. Siempre los primeros años, además de administración, suelen ser de menor ritmo económico, eso también está como históricamente comprobado. Así que vendrá un cierre del año complejo y un arranque de igual manera, y que pues tendremos que ser pues cautelosos también en materia de gasto y sobre todo pues también entender que pues sobre todo lo que tiene que ver con la inflación sigue siendo un factor importante para el bolsillo de los mexicanos, entonces creo que esa es una de las principales preocupaciones. Paulina, como siempre, agradecidos, muy amable. Yo, al contrario, agradecida de poder platicar contigo y con todos los que nos están viendo y pues como siempre a la orden. Gracias, Paulina Contreras, economista, por esta charla con todo nuestro público. A ustedes muchísimas gracias por su compañía. Gracias también, le reitero, por compartir cada uno de nuestros segmentos a través de sus redes sociales. Pues seguimos al pendiente y también al tanto de sus comentarios vía las redes sociales. En ex Twitter, @JoséAngelGTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Y además en las redes sociales de Cabecera MX. Para usted le deseo lo mejor, tenga buen fin de semana.